La noche 21 minutos. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. Secretario, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Buenas noches, ¿cómo están? Secretario, ¿ya tienen alguna identificado después de los hechos ocurridos ayer que dejaron 3 personas muertas? Desde la ocurrencia de los hechos, la Policía Metropolitana con sus unidades de investigación criminal e inteligencia han estado en la recolección y estructuración de la información que lleve a la captura de los responsables. Como ustedes me han escuchado en oportunidades anteriores, yo no acostumbro a dar detalles sobre las investigaciones para no malograrlas, pero el trabajo de la policía desde el preciso momento ha sido identificar los elementos que lleven a esas capturas. Sí, secretario, usted hablaba de una proliferación de armas y explosivos en las ciudades. ¿A qué se puede deber esto? A un tráfico de armas que no está siendo combatido. Después de la firma de los acuerdos de La Habana, el país de manera un poco ingenua no consideró que el control de armas se convertía en un factor fundamental para la construcción de seguridad por los remanentes de armas que quedaban de las unidades guerrilleras que habían desmovilizado, pero adicionalmente por el aumento de las economías criminales, como el aumento de la producción de cocaína, que financia el tráfico de armamentos desde el exterior, o incluso en algunos casos los actos de corrupción dentro de organismos de seguridad del Estado, desde donde son robados los armamentos. Así que llevamos desde el año 2016 en una clase de ceguera frente a un riesgo que es evidente en países que tienen situaciones post-conflicto y que tienen factores de criminalidad desbordados, y las armas hoy en día inundan las ciudades y los explosivos para mayor gravedad también. ¿Y qué hacer para enfrentar este problema, secretario? Pues se necesita una política del nivel nacional en la que se combinen inteligencia y acciones operativas dirigidas a la incautación de armas, al desmantelamiento de redes de tráfico de armas, al cierre de las rutas de tráfico de armas desde otros países y a la captura de los traficantes. ¿Pero eso ya no existe? Ciudades, ¿cómo? ¿Eso ya no existe? Pues si tenemos granadas y tantas armas de manos de los delincuentes, es evidente que no. Yo le hago la siguiente pregunta, Silvia. Desde el año 2016, ¿cuántas veces usted ha escuchado a las autoridades nacionales hablarnos del problema de tráfico de armas y darnos un inventario de los riesgos, rutas y responsables de ese tráfico de armas? En mi caso, que trabajo en esto desde hace más de 20 años, le puedo decir que durante los últimos 6 años es un tema absolutamente huérfano, es un tema con muy pocos resultados. Sí, secretario, hay quienes dicen, ok, esto puede ser una situación del orden nacional, pero finalmente la responsabilidad de la seguridad en Bogotá recae sobre el alcalde, por supuesto, sobre el general Cristancho y sobre usted, que es el secretario encargado de ese tema específicamente. Además de hacer este pedido al gobierno, ¿cuál es la responsabilidad que asumen ustedes como autoridades locales? Silvia, el sistema de seguridad y defensa en Colombia es un sistema que tiene un anclaje nacional. En las ciudades, las unidades policiales, militares y los gobiernos locales, lo que hacemos es optimizar los recursos y utilizarlos con miras a atender los riesgos de seguridad y los desafíos de seguridad que hay en nuestras jurisdicciones. Este tema de que los alcaldes son los responsables de la seguridad claramente son los líderes de la aplicación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana y justicia local para mejorar las condiciones de seguridad, pero la seguridad nacional recae en los hombros del gobierno nacional. Es nuestro sistema así. Por lo tanto, la lucha contra el tráfico de armas, que requiere capacidades de inteligencia, capacidades adicionales de cooperación internacional muy robustas, pues se escapan a la responsabilidad de las autoridades locales. Y por eso nosotros hemos hecho el llamado a que se reabra discusiones nacionales sobre, como por ejemplo, el pie de fuerza, por ejemplo, los recursos destinados a inteligencia, a investigación criminal, por ejemplo, en la lucha contra el tráfico de armas y narcóticos, porque estos son asuntos que superan las jurisdicciones de las ciudades. Sí, secretario. De esta manera, Silvia, Bogotá es una jurisdicción que está incluida dentro de un país. Las producciones de narcóticos ocurren fuera de Bogotá, impactan a Bogotá siendo un mercado. Las autoridades locales de Bogotá luchamos contra ese mercado, pero cuando los lugares donde se producen no hay ninguna acción, la presión del mercado aumenta sustancialmente. Y le digo algo adicional, mientras que el alcalde Galán ha
aumentado en un 60% los recursos en seguridad para los próximos 4 años, en el nivel nacional los recursos en seguridad se disminuyen año tras año. Secretario, mire, el alcalde Galán está en Cartagena. Lo oíamos hace algunos segundos aquí en Recap Blue y habla de lo difícil que es trabajar con el gobierno central, con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo, entre otras cosas, que el presidente era un palo en la rueda. Entonces, los bogotanos, no es fácil para el alcalde Galán tener una comunicación con el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro dice el alcalde es un palo en la rueda. En la mitad quedamos los ciudadanos o los bogotanos en general. Usted dice, esto no es responsabilidad nuestra del todo, esto es responsabilidad del gobierno. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No, Silvia, lo que pasa es que esto no es de blancos y negros. La construcción de seguridad en Colombia es una construcción colectiva, son el esfuerzo de las ciudades. Acabo de contarle que en Bogotá el 60% de los recursos destinados a seguridad se aumentaron gracias a los esfuerzos en pago de impuestos de los bogotanos. Esa es nuestra contribución. Nuestra otra contribución es ¿qué? Es aplicar políticas sociales, políticas urbanísticas, adicionalmente esfuerzos en convivencia y justicia que están apuntando a disminuir los riesgos de seguridad. Pero el crimen organizado nacional y el crimen organizado transnacional supera nuestras capacidades. Ahora, quiero decirle una cosa. La Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas Militares de Colombia son unas instituciones leales con los colombianos y hacen su trabajo en la medida de sus capacidades. Y es por eso que nosotros hemos llamado la atención sobre la necesidad de la financiación del trabajo de ellos. No en vano, Silvia, el nuevo señor ministro de Defensa, en una de sus 4 prioridades, si ustedes recuerdan su discurso de reconocimiento de tropas, señala que es imperante revitalizar las capacidades, porque unas fuerzas militares y unos policías sin capacidades empiezan a perder posibilidad de neutralizar a tiempo a los delincuentes. Ya lo otro tiene que ver con las coordinaciones con Nación en otros temas, y esas coordinaciones que son mucho más directas y que no pasan por estas instituciones tienen unas dificultades, y sobre esas pues yo no me voy a entrar a referir. Sí, secretario, esta mañana en entrevista aquí en Blue Radio, el general Giovanni Cristancho, el comandante de la Policía de Bogotá, dio unas cifras que la verdad lo dejan uno preocupado, y no sé si ustedes tienen la misma, y es que van a más o menos unas 6.000 personas capturadas este año y que solo 25% quedan finalmente con medida de aseguramiento, lo que quiere decir que el 75% quedan en libertad. ¿Ustedes de la Secretaría de Seguridad tienen las mismas cifras? Mire, en la Bogotá, Lucas, ¿cierto? Sí, señor. Lucas, en Bogotá el equipo de seguridad es un equipo conformado por la Brigada 13, la Fiscalía Seccional, la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor. Es decir, que la información brindada por el general Cristancho es absolutamente la que tenemos todos. Y en esto hay algo muy importante, Cristian. Hay que hacernos una pregunta de a qué horas el país se olvidó de que había que hacer cárceles, porque las cárceles son los lugares donde se puede someter al crimen y además debilitarlo a través de la resocialización de las personas. Yo creo que ustedes tienen la información de que en Bogotá tenemos un hacinamiento en talleres de policía y en URIs de cerca de 3.000 personas privadas de la libertad. Una absoluta falta de planeación en el tema del tratamiento del crimen cuando hay las capturas, sobre todo cuando dentro de esas 3.000 personas tenemos 1.000 condenados que deberían estar en cárcel del orden nacional. Entonces aquí es donde se pone muy interesante la discusión sobre las condiciones de seguridad de la nación que se deterioran día a día. Si durante años no se construyen cárceles, si durante años se debilitan las horas de vuelo, la inteligencia, se debilita el pie de fuerza, no hay investigación criminal y adicionalmente los policías y los militares son abandonados a la suerte de la guerra jurídica, o por el contrario, no son apoyados públicamente, como pasó en años anteriores, pues quien se fortalece es el crimen. Secretario, ¿hay algún indicio de que el Tren de Aragua esté detrás de los atentados terroristas que se están registrando allí en el barrio San Bernardo? El Tren de Aragua es una organización criminal que existe y que tiene una incidencia sobre algunos mercados criminales, pero el Tren de Aragua no es esa organización superpoderosa que a veces todos a través de nuestro lenguaje les damos mayor entidad de la que tienen. En Bogotá, la estructura del crimen ha estado caracterizada a través de la historia por bandas delincuenciales que se dedican a actividades en particular, como unas que hemos capturado durante estos años dedicadas al robo de vehículos o a la falsificación de medicamentos, cosas como esas, o hay unas que integran delitos como estas del microtráfico, que juntan extorsión, microtráfico, sicariato, incluso hurto.
Y esas bandas, algunas pueden ser captadas por estas organizaciones como el Tren de Aragua y otras que no. Aquí lo importante también para todos como ciudadanos es que seamos muy cuidadosos en darle mayor entidad a marcas criminales, porque a partir de esas marcas criminales se generan muchos micronegocios de crimen que intimidan a los ciudadanos. No importa quién sea, quien delinca en Bogotá tiene que ser perseguido y castigado. Sí, secretario, todavía me queda una duda. Esta no es la primera ni la segunda, sino la tercera vez que hay un ataque en el barrio San Bernardo. Ya ha habido muertos. Específicamente, ¿qué acciones están tomando desde la alcaldía y desde la Policía Metropolitana para evitar que esto vuelva a ocurrir? Bueno, yo oía el reportaje que Cristian hacía en terreno esta mañana, sí, y con cuidado escuchaba a las personas que entrevistaba que decían que desde hace años el sector se venía deteriorando. La historia del deterioro del San Bernardo se remonta al menos 8 años, pero es muchos más, porque el sistema de deterioro urbano de las ciudades, que comprende desde la carrera primera, desde la calle primera hasta la calle 26, entre la carrera 10ª y la carrera 30, ha sido un proceso progresivo. Cuando el alcalde Peñalosa recuperó el Bronx en el año 2015, si no me equivoco. Sí, con el expresidente Santos. Con el expresidente Santos, entonces esa recuperación, en un trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y el gobierno local, la recuperación de ese sector donde fueron arrancados de ese lugar los Saiyajines y otras organizaciones criminales, dejó planteado un proceso de renovación urbana para hacer sostenible ese resultado. Lastimosamente, en los años subsiguientes, el proceso de renovación urbana no avanzó y vinieron elementos adicionales como la pandemia y el estallido social que hicieron que estas zonas quedaran abandonadas a suerte de los criminales se reposicionaron y se fueron fortaleciendo durante los últimos años ahí. Cuando el alcalde Galán le propuso a la ciudad la Bogotá Camina Segura, propuso un proyecto en el cual se recuperaran años de debilitamiento de las estructuras urbanas alrededor del fortalecimiento de la criminalidad. Y desde el primer día nos dio la instrucción al gabinete de empezar la recuperación del San Bernardo con base en una acción integral, porque las experiencias del Bronx y de la poca avance en el desarrollo urbano de esa zona nos dejó como lección que las intervenciones de estas zonas tienen que ser en varias dimensiones, la urbanística, la social y la de seguridad, que es lucha contra el crimen. Y en ese marco, lo que a mí me corresponde, Silvia, desde el 1 de enero del año pasado hemos realizado en esa zona 70 allanamientos, la captura de más de 120 delincuentes, la incautación de más de 50.000 dosis de narcóticos, la incautación de granadas, municiones, armas y elementos hurtados, y adicionalmente el rescate de menores de edad instrumentalizados por el crimen. Ese es un plan que empezó ya hace 14 meses y que es progresivo, pero vuelvo al reportaje que ustedes nos presentaron, donde decían que llevan varios años, vuelvo y digo, al menos 7 años de deterioro del barrio, y usted creo que compartirá conmigo que más de 7 años de deterioro no se solucionan con 12 meses de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo, dedicados a cerrarle el espacio a los criminales. Y estas acciones violentas que han ocurrido, Silvia, son el resultado de unas organizaciones criminales que cada vez sienten que hay menos espacio. 8:34 p.m. Secretario, termino haciéndole una pregunta referente al tema de la seguridad ciudadana, que es su tema. El robo. Cada vez usted decía hay más explosivos, cada vez hay más armas y cada vez se registran más robo a personas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy en el sur de Bogotá a la persona que me ayuda en mi casa la cogieron en moto, 2 hombres en una moto, le sacaron un puñal y se le llevaron absolutamente todo. Creo que esto es el reflejo y es la historia de decenas de bogotanos todos los santos días. Salen con temor de su casa, llegan a su casa con miedo, no se sienten seguros en ninguna parte. ¿Ustedes qué están haciendo y qué van a hacer para enfrentar esta situación? Lo primero, Silvia, que tengo que referirle a eso es que me parece absolutamente grave lo que le pasó a la persona que usted conoce, y espero que haya puesto la denuncia, y si no la ha puesto, mi equipo puede acompañarla en el tratamiento del caso y llevar la denuncia a materializarla, porque la denuncia, Silvia, es muy importante para nosotros identificar los elementos con los cuales buscar los delincuentes. Eso en primer lugar.
Ahora, en lo que tiene que ver con una cosa que usted acaba de señalarme, y es que los hurtos han aumentado, tengo que contarle que los registros de denuncias de hurtos en Bogotá durante el primer año de nuestro gobierno disminuyeron en 16,5% respecto a las denuncias, que es lo que tenemos para medirnos. Eso no significa que esté bien, Silvia. El hurto bajó por primera vez el año pasado después de muchos años y tenemos mucho trabajo para hacer por adelante. Sin embargo, pero no hay un subregistro, secretario, porque usted mismo lo dice. Silvia, la gente está cansada de denunciar y que no pase nada. No, bueno, entonces el primero le debo decir es que si usted me dice que aumentaron, tenemos que tener un criterio objetivo para definirlo. Y yo por eso me remito al criterio objetivo, pero ese criterio objetivo para mí no es suficiente. Tan solo un hurto tiene que preocuparme. Los ciudadanos tienen que vivir en estado de libertad y tranquilidad. Y ese es un desafío muy grande, tan grande que el 61% de los ciudadanos en Bogotá consideran que el hurto es el problema más grave. Exacto. Ahora, conscientes de eso, es que nosotros hemos puesto en marcha unas estrategias de disminución del delito y pusimos como uno de los 3 hitos más importantes la disminución del hurto. Y mire que en el primer año tuvimos el feliz resultado de una disminución de las denuncias del 16,5%. Ahora usted me dice, la gente no denuncia. Pues usted no me deja mentir si ha escuchado las comunicaciones de la alcaldía, que durante nuestro primer año nuestra bandera ha sido invitar a los ciudadanos a denunciar, porque la denuncia es la que nos permite desenmascarar el crimen. Y cuando la gente no denuncia judicialmente, nosotros por lo menos hacemos las entrevistas para ir llegándole a los delincuentes. Ese es un trabajo muy grande, Silvia, y durante los últimos años aumentaron los hurtos de manera significativa. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. No hemos ganado nada, pero que el primer año hayamos logrado quebrar la tendencia, por lo menos para el gobierno del señor alcalde Galán, significa que estamos haciendo el trabajo y que esperamos que al final de nuestro gobierno esa reducción no solo se mantenga, sino que se aumente sustancialmente para poder darle a la ciudad una nueva visión frente al hurto. Vuelvo y digo, la denuncia es muy importante. Este gobierno no le preocupa que los números estén en rojo, lo que le importa es que los ciudadanos vayan a estar seguros y la información de ellos frente a delitos, si son las víctimas o si son testigos de los delitos, es muy importante para enfrentar el crimen. Muy bien, secretario César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, le agradezco infinitamente estos minutos para conversar sobre un tema que por supuesto preocupa a todos los ciudadanos y que está relacionado con la seguridad en la capital del país. Tenga feliz noche. A ustedes feliz noche y muchas gracias. 8:39 p.m. Lucas, pues esa es la situación, pero todo esto del barrio San Bernardo también tiene otro enfoque y tiene que ver con la cantidad de habitantes de calle que hay en esa zona del centro de Bogotá. Pero Silvia, complicado lo que nos decía el secretario, porque justamente todo se termina juntando con lo que dice el alcalde Galán en Cartagena. Y es que si usted tiene un gobierno nacional, un gobierno central que va para un lado y que tira para un lado, exactamente, y usted tiene un gobierno distrital que quiere ir para el otro, entonces es muy complicado porque como en todo, si trabajamos juntos, pues podemos jalar para el mismo lado y somos más fuertes. Y sacamos adelante el problema. Pero muy complicado, porque además esto no solo en el tema de seguridad, Silvia, lo estamos viendo en el ordenamiento ambiental, en transporte, en la sabana, ambientales en todo. De la autopista norte, lo estamos viendo en el Hospital San Juan de Dios. Son múltiples los puntos de la capital que están o quietos o que entonces no funciona también el engranaje, justamente por esto. Bueno, pues Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá. Secretario, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Es un gusto saludarlo. Hablábamos con el secretario de Seguridad sobre ese tema relacionado con la seguridad, pero es que esto tiene tanto de largo como de ancho. Y le quiero preguntar qué están haciendo desde la Secretaría, porque los 3 muertos que dejó el ataque anoche en el barrio San Bernardo, pues eran habitantes de calle. Sí, señora, bueno, muy buenas noches, Silvia, Lucas, gracias por la invitación. Sí, le cuento, como lo decía el secretario, lo estaba escuchando justamente un buen rato, como decía el secretario de Seguridad, esto tiene 3 aristas, una arista de la seguridad, una arista del componente urbanístico y una arista social. San Bernardo, y lo decía yo esta mañana, además de ser un centro de criminalidad en Bogotá, es un epicentro de exclusión. ¿Sí? Yo quiero que entendamos ese término porque
Un epicentro es un centro que atrae a la población más excluida de Bogotá. En San Bernardo van a parar habitantes de calle, va a parar la población que vive en inquilinatos tipo pagadiarios, que son los que ya han perdido una residencia habitual y van a inquilinatos donde pagan el día. A San Bernardo han ido a parar indígenas en veras que también están asentados en Bogotá en situación de exclusión extrema, y hay también víctimas del conflicto armado. La cara social de San Bernardo es esa, es un epicentro de población en exclusión extrema. Nosotros hicimos el censo de habitantes de calle el año pasado, ustedes saben, y llegamos a un total de habitantes de calle en Bogotá de 10.478 habitantes de calle. En San Bernardo encuestamos 540 habitantes de calle en 2 cuadras, es decir, en 2 cuadras de San Bernardo, nosotros tenemos el 5% de toda la población habitante de calle de Bogotá. Tiene varias particularidades esta población de San Bernardo. El San Bernardo se va llenando durante el día aproximadamente en 3 cohortes, es decir, es visitado por tandas de habitantes de calle, a diferencia del Bronx, donde había gente viviendo con cambuches o vivían en las infraestructuras de acá. Estos, hagan de cuenta, como lo que ustedes ven, no sé, en la zona rosa, que se llena por la noche y vuelve y se desocupa. Se llena y se desocupa 3 veces al día. Es decir, la gente que va a San Bernardo después se va, los habitantes de calle quedan, digamos, de alguna manera itinerando por el centro de la ciudad y otras zonas, ¿sí? Entonces se esparce de alguna manera este problema de consumo y comercio de sustancias psicoactivas hacia el resto de la ciudad, así haya una concentración ahí. Nosotros venimos trabajando de manera integrada con el sector social. En integración social tenemos un equipo permanente, exclusivo en San Bernardo, tanto diurno como nocturno, y estamos haciendo a 140 traslados de habitantes de calle a nuestros servicios por semana, ¿sí? Nosotros tenemos que enfrentar aquí un tema, y es que integración social o el sector social no puede hacer acciones policivas y obligar a los habitantes de calle a asistir a los servicios. Nosotros los atendemos en calle y los invitamos de manera permanente a nuestros servicios. Ahí tenemos una actuación muy importante con los servicios de habitante de calle. Por ejemplo, tenemos unos servicios que se llaman de autocuidado, es donde los habitantes de calle van, se asean, se alimentan, no duermen, sino que simplemente están en autocuidado. En un servicio que se llama Liberia tenemos 600 atenciones al día. Creamos unos autocuidados externos para los habitantes de calle que no quieran ir al servicio interno. Hoy, por ejemplo, inauguramos 2 casualmente. Tenemos 450 cupos de autocuidados externos. 1.000 atenciones en autocuidados en San Bernardo al día. Y 340 cupos de hogares de paso, que son los que quieran dormir. Entonces hay todo un despliegue de integración social, pero también una intervención intersectorial. Hay un colegio, ¿cierto? Como ustedes saben ahí, ese es un tema muy delicado, el Antonio José Uribe, y la Secretaría de Educación coordina una intervención en el entorno de esos colegios que se llama entornos inspiradores, para proteger a los niños al tiempo que tiene una ruta. Entonces tenemos muchos frentes de trabajo, siempre estamos acompañados de la Secretaría de Salud también en jornadas de salud pública. Pero pues esto no es suficiente, tenemos que aumentarlo, tenemos que acelerarlo. La otra cara de la moneda del problema de microtráfico y de seguridad es un epicentro de exclusión que combina muchas poblaciones. Secretario, usted hablaba ahorita de la intervención del Bronx que se hizo en el 2016, si no me falla la memoria, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Justamente quisiera preguntarle qué tanta relación hay de pronto entre esa intervención del Bronx y lo que hoy en día está pasando en San Bernardo. No son tan lejanos en la geografía. ¿De pronto algunos de los que estaban en el Bronx se movilizaron a San Bernardo? Por supuesto, digamos que tienen toda la relación del mundo. Lo que nosotros vimos con el censo, Lucas, es que hay una nueva geografía de la habitabilidad en calle en Bogotá, ¿sí? En la época del Bronx tenemos una gran concentración, ¿sí? Aproximadamente más del 50% de los habitantes de calle estaban alrededor del Bronx, ¿cierto? Una vez se ataca, digamos, el Bronx, que además no fue de forma aislada el Bronx, ¿no? Recuerde que también habían otras ollas periféricas, tipo Cinco Huecos, y toda esta actuación, digamos, que fue masiva, generó una desconcentración del fenómeno, ¿sí? Una dispersión, y tenemos una nueva geografía, un epicentro nuevo, que es San Bernardo,
pero también otras aglomeraciones, por ejemplo en Kennedy, en Suba y en San Cristóbal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, se acaba el Bronx, el fenómeno se dispersa, el siguiente centro o epicentro de exclusión que se arma es el de San Bernardo, y tenemos otras aglomeraciones que están en otros puntos de la ciudad que antes no existían, ¿sí? Que también tienen mucha relación y están reforzadas porque aumentó el porcentaje de habitantes de calle que viven del reciclaje. Entonces también han ido a buscar zonas donde puedan ejercer esta labor. Más o menos 5 de cada 10 habitantes de calle viven de esta actividad. Entonces tiene toda la relación del mundo, pero estamos enfrentando una nueva geografía de la habitabilidad de calle en Bogotá que tiene esas características. Ahora bien, yo creo que uno no puede decir que San Bernardo sustituyó al Bronx. Son dos epicentros muy distintos. Sí, son distintísimos. En el Bronx estaba capturado completamente, ¿cierto? Las manzanas, tanto desde el punto de vista urbanístico, como desde la ocupación de los habitantes de calle. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en San Bernardo, lo que hay es una visita masiva de habitantes de calle al parque y a la cuadra donde está la zona de consumo. Sí, secretario, de Bazuco. lo interrumpo para preguntarle, ¿hay alguna relación o hay relación que ustedes sepan de algunos habitantes de calle con esas bandas que están peleándose por el control del microtráfico y de todo lo que ocurre allí en el barrio San Bernardo? Por supuesto, digamos que es población vulnerable en extrema exclusión que es instrumentalizada por estas bandas. Uh-huh. Ellos son consumidores, pero al mismo tiempo pueden llegar a ser eslabones de esa cadena en un ejercicio de instrumentalización. Entonces yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros logramos hacer abordajes territoriales, ¿cierto?, suficientes y se empieza a desocupar la zona, podemos empezar a tener problemas de inseguridad porque los grupos que están ahí no les conviene que se desocupe de habitantes de calle. Hay una presión por parte de los grupos que están ahí para que siempre haya ocupación masiva de habitantes de calle, ¿sí? La ocupación masiva de habitantes de calle genera un caos, genera de alguna manera unos vectores de personas que se están moviendo en la calle y una aglomeración que conviene para efectos del negocio. Pero lo importante que nosotros tenemos que entender aquí, Silvia, es que el habitante de calle es un eslabón, es probablemente el más vulnerable, claro, en esta cadena de microtráfico. Claro. Es población que está en exclusión extrema, que además tiene un problema de consumo problemático de sustancias psicoactivas que le conviene a los grupos que están ahí. 8:49 p.m. Es Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá, hablando sobre la otra cara de la problemática allí en la zona de San Bernardo. Esto es en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Secretario, gracias por acompañarnos en Recap Blue. A ustedes, gracias por el interés. Hasta la próxima. Muchas gracias. Claro que sí. 8:49 p.m. Vamos de inmediato a Cartagena. Juan Camilo, acaba de hablar el alcalde Carlos Fernando Galán sobre esta situación.